Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Iván Omaña y antes de empezar el estudio de hoy quisiera que tuviéramos una oración. Por favor, acompáñenme. Bondadoso Dios que estás en el cielo, en esta hora venimos ante tu presencia como lo hacemos todos los días. Porque necesitamos de ti, necesitamos tu espíritu, necesitamos tu dirección. Al abrir tu palabra, pedimos que tu espíritu nos guíe a todo entendimiento y a todo conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El estudio de hoy vamos a hablar acerca de los creyentes gentiles. En el estudio de ayer hablábamos acerca de cómo Pedro se levantó delante de la iglesia en el momento en que se está discutiendo el problema. Parece que la conversación de Pedro y el testimonio de Pablo y de Silas que venían de la iglesia de Antioquía tocaron el corazón de los líderes de la iglesia y ellos respondieron de una manera muy especial. Si me permites, quiero que me acompañes a la palabra. Se encuentra la respuesta de ellos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15, versículos 28 y 29, y dice de esta manera: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Qué interesante. En primer lugar, la primera frase que me llama la atención es que los miembros de la iglesia claman y dicen, reclaman que están hablando en el nombre del Espíritu Santo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Te voy a hacer una primera pregunta y quiero que pienses en eso. Cuando hablas, ¿puedes decir le ha parecido bien al Espíritu Santo y a mí? En otras palabras, ¿las decisiones que tomas han sido sancionadas por el Espíritu de Dios? Eso es importante. Pero en segundo lugar, también es importante que entendamos que en el contexto de la iglesia, la presencia del Espíritu Santo, en el momento en que toman esta decisión, les da el sello de aprobación. Lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo con autoridad. Y la decisión que toman es muy sencilla: absténganse de lo sacrificado a los ídolos. ¿Por qué abstenerse de lo sacrificado a los ídolos? Bueno, porque en aquel tiempo había la costumbre de comprar la carne que se comían, la compraban y era carne que había sido sacrificada a los ídolos. Era un poquito quizás más barata, me imagino yo, y por esa razón compraban la carne y eso era lo que comían. Pero era necesario que no lo hicieran. ¿Por qué? Porque una carne que había sido ofrecida a los ídolos tenía detrás de ella la idea de que era una carne que había sido dedicada para asuntos que no eran correctos. Yo estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que se les haya pedido que se abstuvieran de todo lo que había sido sacrificado a los ídolos. También voy al punto que viene del Antiguo Testamento. Y hasta el sol de hoy también nosotros lo guardamos de esa manera. Que se abstengan de la sangre. Ojo, es importante que lo que se está diciendo aquí es que se abstengan de consumir sangre. No que se abstengan de la transfusión de sangre. La Biblia no habla de transfusiones de sangre porque en el tiempo que se escribió la Biblia no existían las transfusiones de sangre. Sin embargo, sí existía la alimentación, la comida que tenía y que incluía que cuando comían la carne, se la comían con sangre, que no estaba bien preparada la carne. Por eso, algunos de los que comen carne hoy en día piden que se la preparen well done, como dicen.
que se la preparen bien, que se saque toda la carne. ¿Por qué? La sangre, perdón. ¿Por qué? Porque en la sangre del animal, en primer lugar, está la vida del animal. Y en segundo lugar, es necesario, quizá en algún momento pueden hablar con un médico que les explique esto, pero la sangre también no es buena para la consumición, la alimentación. Luego también hablan acerca de los animales estrangulados. Y conversaba con mi esposa mientras nos preparábamos para esto y ella me decía, ¿y eso qué quiere decir? ¿Acaso hoy en día algún animal lo matan estrangulado? Ella recordaba, por ejemplo, el momento en el que cuando ella estaba creciendo su mamá, cuando iba a matar la gallina para la comida, le torcía el pescuezo. Yo sé que esto es algo un poquito medio feo de hablar, pero es necesario que lo hablemos. ¿Por qué? Porque cuando le torcían el pescuezo a la gallina no la estaban estrangulando, sencillamente estaban acabando con la vida de la pobre gallina. Por eso quizá muchos de nosotros hoy en día ya somos vegetarianos pensando en estas cosas. Sin embargo, la realidad es que en tiempo bíblico se decía que cuando un animal había sido estrangulado todavía mantenía dentro de sí la sangre, y es por eso que hoy en día existen carnicerías judías donde hacen que toda la sangre del animal salga antes de sacarle la carne. Y por último, que se abstuviesen de la inmoralidad sexual. ¿Por qué de la inmoralidad sexual? Porque son creyentes judíos para los cuales la inmoralidad sexual es algo normal. Viven en lugares donde la única forma de avanzar en la sociedad era haciéndose, prostituyéndose. Bien sea hombres o mujeres. La única forma de avanzar, si eras pobre y querías avanzar en la sociedad, tenías que irte a los templos de Afrodita y convertirte en una persona que se dedicaba a la inmoralidad sexual. Los miembros de la iglesia deben ser diferentes. Y la iglesia lo está diciendo en aquel momento, le está diciendo: absténganse de todo lo que los haga parecerse al mundo. Wow, eso es importante. Porque allí es donde está la clave. Eso es lo que nos hace diferentes. Eso es lo que nos hace diferentes. Nos abstenemos de todo aquello que nos hace ser iguales al mundo. Muchas veces he utilizado la ilustración de que como hijos de Dios somos como un barco. ¿Para qué está hecho un barco? Un barco está hecho para estar en el agua. Un barco parado en el patio de la casa no sirve de nada. Pero un barco dentro del agua sirve. Para eso cumple su función. Ahora, ¿qué pasa con el barco cuando el agua se le mete adentro? Es correcto. Exactamente lo que estás diciendo es lo que pasa. Cuando el agua se mete dentro del barco, el barco se hunde. Eso es lo mismo que pasa con el cristiano. Cuando el cristiano permite que el mundo se meta dentro de él, cuando el cristiano permite que las cosas del mundo de su alrededor se metan dentro de él, dejan de ser cristianos. Y por definición, un cristiano es una persona que ha entregado su vida a Cristo y quiere vivir cada día más cerca de Él. Los primeros creyentes, tanto judíos como no judíos, entendían que ser cristiano era cada día parecerse más a Jesús. Me gusta mucho como lo pone el apóstol Juan. En una frase muy sencilla. ¿Saben lo que él dice? Él dice: el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Yo te pregunto hoy, ¿estás caminando como caminó Jesús? ¿Estás viviendo tu vida como Jesús espera que tú la vivas? Eso es lo que te hace cristiano. La obediencia externa no te hace cristiano. La forma en que vives tu vida te hace cristiano. Cerremos con una oración. Amoroso Padre Celestial, gracias porque Jesús entregó su vida por nosotros. Pero más que eso, gracias por la oportunidad que nos das de vivir nuestra vida conforme a tus mandamientos y conforme a la forma que tú quieres que vivamos. Permite que el mundo entero pueda conocerte más y mejor cada día al vernos a cada uno de nosotros. Que nuestras vidas se conviertan en ese sermón que necesitan ser. En el nombre de Jesús. Amén.